20 se habla específicamente de que Dios tiene palabras, ¿verdad? De paz, tiene pensamientos de paz y no de mal, para darnos a nosotros un futuro lleno de esperanza. Pero si ustedes leen ese contexto del 7 al 14 van a encontrar que no es necesariamente un pasaje solo de promesas y de bendiciones. A veces tomamos ese versículo 11 y lo aplicamos rápido a nuestra vida. Pero Dios previamente iba a mandar a su pueblo 70 años para purificarlo, para limpiarlo, para hacer que ellos anhelaran profundamente los principios del Señor. Entonces, cuando aplicamos este texto bíblico, tenemos que reconocer eso y entender que algunas veces Dios necesita purificar primero nuestra vida y producir situaciones en nuestra vida para que luego exista esa reconstrucción de nuestra nación. Bueno, en el año 536 a.C., el rey Ciro, un rey persa, entonces da la orden específica para reconstruir la nación. En los devocionales de comienzo de esta pandemia estuvimos hablando muchísimo sobre Daniel capítulo 9, su oración, y Daniel capítulo 10 y el mensaje profético a través de estas situaciones que vivía la nación. Hubo 3 procesos en la reconstrucción de Jerusalén y de la nación. En primer lugar, el príncipe Zorobabel, en el año 536 a.C., regresa hasta las tierras santas con más o menos 42.250 acompañantes. Era el grueso del pueblo. El rey Ciro dio la orden, permitió que ellos pudieran emigrar hacia las tierras en las cuales se encontraba Israel y Jerusalén. Y entonces Zorobabel, que era un nieto del último de los reyes que fue conquistado por Nabucodonosor, entonces Zorobabel, con este contingente del pueblo, llegó a establecerse a ese lugar. Luego hubo un segundo proceso. El sacerdote escriba Esdras, más o menos 120 años después de la experiencia de Zorobabel, en el año 457, con 1.250 acompañantes, llega hasta el lugar y tiene otra etapa importante allí. Bueno, el príncipe Zorobabel, su función fue colocar a estos 42.000 moradores del pueblo, colocarlos y ubicarlos para que fueran construyendo sus viviendas, y a la vez edificar un templo allí en el cual se adorara a Dios. El sacerdote y escriba Esdras, su función fue ya en el templo enseñar la ley de Dios, fortalecer la enseñanza de la ley de Dios dentro del pueblo. Y el tercer personaje importante que encontramos es el funcionario real llamado Nehemías. Nehemías era un copero del rey, alguien que era parte de su guardia personal, alguien que impedía que los otros reyes destruyeran y envenenaran al rey Ciro. Y en el año 444, 13 años después, llegó con un pequeño contingente, pero era el séquito real, era parte de la monarquía persa que acompañó a Nehemías para la reconstrucción de los muros. Bueno, estos 3 procesos vamos a tomarlos como ejemplo de los 3 cimientos importantes que nosotros debemos desarrollar para restaurar muchas cosas en la vida de nuestra nación. En primer lugar, las personas necesitan restaurar su relación privada con Dios, representada por el templo de Zorobabel. Lo primero que hay que hacer es construir un templo. Se luchó mucho con esta construcción del templo. Los profetas que acompañaron esto, como el profeta Zacarías, como el profeta Ageo, narran de una detención en la construcción del templo y una remotivación de los profetas hacia el pueblo de Dios para reconstruir ese templo. Y cuando ese templo fue construido, era un templo muy pequeño, y en comparación con el fastuoso templo edificado por Salomón, lleno de oro y de cedro y maderas preciosas, los ancianos de Israel que vieron a ese templo lloraron, ¿verdad? Lloraron viendo el templo pequeño,
pero no lloraron necesariamente despreciando el lugar del templo, sino que lloraron por ver la misericordia de Dios. Nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que donde 2 o 3 se encuentran, ahí se encuentra Dios en medio de ellos. Entonces lo importante es hacer un templo en nuestro corazón donde more Dios. Tenemos que llevar a las personas a la realidad de la presencia de Dios en sus propias vidas. Pero luego el sacerdote escriba Esdras con la enseñanza de la ley, lo que representa son los valores. Hay que construir los valores judeo-cristianos en una sociedad. Hay que reafirmar que la iglesia es columna, es baluarte de la verdad. Y una vez que las personas conocen de Cristo en su corazón, es importante iniciar ese proceso maravilloso de enseñanza de la ley, de ajustar nuestra vida a los principios de Dios. Y el tercer proceso con Nehemías representa ya la parte civil, o sea, el templo, la ley y los valores, y el material civil, el aspecto físico importante, pues que eran edificar las casas, hacer los caminos, construir los puentes, hacer los muros, colocar las torres de defensa, establecer la ley, establecer el gobierno, los procesos civiles que nuestros pueblos necesitan. Bueno, hoy en día, pues, nuestros gobiernos, claro, su énfasis es ir de atrás para adelante, ¿no? Se quiere construir procesos correctos en el gobierno, en la política, en la economía, en la sociedad, en la educación, pero hace falta la enseñanza precisamente del segundo proceso de los valores. Una sociedad sin valores es una sociedad que construirá equivocadamente para perdición, y esos valores no podrán ser representados solo por enseñanzas, ¿verdad?, de motivación, sino que será necesario la piedra angular, que es el cimiento de Dios en el corazón, la transformación, ¿verdad?, el nuevo nacimiento de los seres humanos. Nosotros solemos repetir que de nada sirve cambiar las estructuras sociales, políticas, cambiar los partidos de gobierno, mientras el corazón del hombre se mantenga sin Dios, mientras el corazón del hombre tenga ese inmenso vacío de la persona de Dios, y Dios no more en el corazón de los hombres. Vamos a hablar un poquito sobre los personajes de esta historia. Zorobabel, el príncipe, era un descendiente de Judá, dentro del linaje de David, y es mencionado dentro de los ascendientes de Jesús. Cuando se lee la genealogía de Jesús en Mateo 1, 12 y 13, encontramos a Zorobabel como parte de esa ascendencia, y era el nieto de Joaquín, el último rey conocido de Jehová. El profeta Ageo se refiere a Zorobabel como algo muy, muy, muy especial. Recibe una promesa de parte del profeta de ser anillo en la mano del Todopoderoso en el reino del milenio. Los anillos eran los sellos de los reyes para mostrar su propia autoridad, que estaban respaldados por la autoridad. Zorobabel pues recibe esta maravillosa promesa de parte del profeta Ageo. Esdras, el escriba, era una persona encargada dentro de los sacerdotes de ser los fieles copistas de los textos sagrados. Ellos tomaban los manuscritos a punto de destruirse, de romperse y de dañarse, y los copiaban a mano, por eso se dicen manuscritos. Los copiaban en rollos para no equivocarse, letra por letra, paso por paso iban copiando estos manuscritos. Gracias a los santos escribas del pueblo de Israel nos llegan las escrituras de la manera en la cual la manera fidedigna en la cual nosotros podemos estudiarlas y leerlas. Luego de terminar una copia, ellos revisaban estos manuscritos durante muchos meses, contaban las letras de todo el rollo de manera diagonal, de manera horizontal, las del centro, la última, debían ser letras conocidas, debían pasar, digamos, esas pruebas específicas de los escribas. Se mantenían allí como santos de Dios
mejores que las fotocopiadoras modernas o mejores que las Canon o mejores que nuestros ordenadores, dando fidelidad, ¿verdad? Dando testimonio de la fidelidad del texto sagrado, del manuscrito sagrado de Dios. En Esdras capítulo número 7, versos del 7 al 10, vamos a encontrar la descripción de este santo hombre de Dios. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Estamos en el verso número 6, Esdras 7, 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Qué hermosa descripción de este escriba. Era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado. En el Nuevo Testamento hay una exhortación hacia los pastores, a los maestros de la Biblia, y dice que nosotros debemos ser como obreros, presentarnos a Dios como obreros aprobados, que trazamos bien, que usamos bien la palabra de la verdad. Entonces, cuán importante es conocer profundamente la palabra de verdad, para que esa palabra sea nuestra columna, nuestro baluarte, e impedir todas las desviaciones, ¿verdad?, doctrinales que la sociedad quiere imponer sobre nosotros. Pero sigue diciendo algo más del escriba Esdras en el verso 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Quiero resaltar tres palabras de este último texto. Preparado su corazón, muy importante, o sea, de nada sirve conocimiento, preparar el cerebro para entender la ley de Dios, si nuestro corazón, ¿verdad?, no está preparado, no hay un surco de Dios en nuestro corazón para comprender la verdadera voluntad de Dios. Y tres procesos de la enseñanza: inquirir la ley de Dios, o sea, inquirirla, buscarla, estudiarla, memorizarla, oírla, rebuscarla, ojearla, investigarla. Eso es inquirir, es desmenuzar, es buscar las cosas pequeñas, las cosas más de pronto ocultas ahí en una coma, en una jota de la ley de Dios. Pero no solo era para saberla, sino también para cumplirla. Entonces lo que él estudiaba lo vivía, él obedecía esa ley de Dios, se preocupaba por estudiar la ley de Dios, no solo para regañar a otros o para enseñar a otros, sino para él en su vida cambiar su manera de pensar y cambiar su manera de vivir. Y una vez inquirir la ley de Dios, una vez cumplir la ley de Dios, él era el escriba apto para enseñar en Israel sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Qué maravillosa descripción de este hombre de Dios. Bueno, Dios nos permita ser esos Zorobabeles, príncipes que evangelizamos para hacer del corazón de las personas el templo donde Dios viva. Dios haga de nosotros Esdras, escribas diligentes, con corazones preparados para inquirir, para cumplir y para enseñar los valores y los principios de Dios en esta sociedad que tanto lo necesita. Pero pues también necesitamos ser esos funcionarios. Nehemías era un funcionario real, de otras palabras era un siervo del rey Ciro, era alguien que obedecía al rey Ciro, y entonces tenemos que ayudar a las personas a construir los muros de sus propias vidas, los muros de esta nación y de esta ciudad. Si Dios nos lleva a ser funcionarios del gobierno, a algunos de ustedes, pues Dios los usará para construir en realidad estas situaciones civiles y necesarias para nuestro pueblo, para nuestra nación. Pero por lo menos podemos ayudar como pastores a construir sus vidas, a construir sus familias, a construir sus culturas, su educación, a construir su manejo financiero, a construir el comportamiento de ustedes como seres
humanos en la vida. Bueno, los funcionarios son importantes en una nación, son algo clave en el manejo de una nación. Nehemías debía construir los muros y las puertas de su ciudad, y los muros representaban el gobierno y representaban la seguridad que protegía a esa ciudad. Los muros actualmente representan las obligaciones que el gobierno tiene de dar salud, educación y seguridad a los pobladores de esta Guatemala. Oremos por la salud de nuestro pueblo. Oremos por la educación de nuestro pueblo. Oremos para que hayan factores de seguridad que nos permitan vivir en paz en nuestra nación. Y el gobierno necesita también establecer la libertad en los derechos civiles de sus moradores, de los ciudadanos. Estos derechos civiles incluyen la libre expresión de culto, de raza, de religión, de opinión, ¿verdad? Tenemos que vivir en un clima de libertad, aún como creyentes. No necesariamente estamos obligados a exigir que este sea solo un gobierno o una nación solo para cristianos. Tenemos que convivir con todas las razas, pueblos, culturas, religiones y personas, ¿verdad?, que tengan opiniones diferentes a nosotros. También parte de esos derechos civiles es un trabajo digno. Que Dios use a los funcionarios de nuestra nación. Oremos poderosamente para que cada persona de Guatemala tenga un trabajo con el cual desarrollarse, con el cual ayudar a esta sociedad y con el cual también recibir un salario con el cual pueda también vivir. Dios permita que eso se dé en nuestros pueblos. Oremos, ¿verdad? La parte ya civil corresponde no propiamente a la iglesia, aunque puede tener la iglesia una tremenda influencia allí, pero podemos orar, ¿verdad?, y construir funcionarios como Nehemías que tengan esa visión de gobierno, esa visión de país, esa visión de pueblo. Bueno, como todo intento de hacer la obra de Dios, aparecen enemigos dentro del aparecen enemigos que quieren y desean destruir, ¿verdad?, la obra de Dios. No es parte de lo que vamos a enseñar en esta mañana, es otro estudio, solo que quisiera colocarlo acá. Los muros y las puertas que deben ser construidas están representadas por 8 puertas de la nación de Israel. Algunos colocan 10 y algunos otros 12. Si usted va al libro de Nehemías, va a encontrar esas puertas que Nehemías fue poco a poco reconstruyendo en la nación. Pero solamente como ilustración, quisiéramos referirnos a este mapa de las 8 puertas de la muralla de Jerusalén. Aquí estaba pues el templo construido por Salomón. Y luego estas murallas representan ya la época moderna, la época actual. Pero estas puertas han sido reconstruidas desde las puertas antiguas. Y por lo menos se reconocen 8 puertas importantes. La puerta dorada es muy hermosa. La puerta de los leones es una puerta bastante pequeña, pero está decorada con leones. La puerta de Herodes se le llama así porque era el lugar de acceso al palacio de Herodes. La puerta de Damasco, que es la más conocida, la más fotografiada. La puerta nueva es una puerta bastante pequeñita. La puerta de Jaffa, que es una puerta que no tiene puertas, solo están los muros. La puerta de Sión y la puerta del muladar, o la puerta del estiércol. Por aquí se sacaba la basura de la ciudad. Todas estas puertas tienen un significado importante. No lo vamos a tocar ahorita. Aquí tienen ustedes una imagen de la puerta dorada. Es una puerta por donde el Señor entró a la explanada del templo y luego se profetizó sobre ella que estaría cerrada hasta la venida del Mesías. Esta es la puerta de Jaffa. Por eso les decía, es una puerta que solo tiene torres
y no hay puertas sobre ella. Es la puerta más principal de acceso a la ciudad de Jerusalén. La puerta de los leones, por las imágenes de leones. Los enemigos, en el libro de Esdras y el libro de Nehemías también se muestran los enemigos de la construcción de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Uno se llamaba Sanbalat, el otro se llamaba Tobías y el otro se llamaba Gesem. Sanbalat era horonita de Moab, y Tobías era amonita. Los pueblos de Moab y de Amón eran pueblos que tenían un ancestro en Lot. Lot siempre fue, los hijos de Lot fueron enemigos de Israel. Lot representa la carne, el ver las cosas desde el punto de vista de la carne, mientras que Abraham y sus descendientes representa el punto de vista de Dios, el del espíritu. Y el otro es Gesem, el árabe, que representa a los ismaelitas, a los descendientes de Ismael. Son pueblos que a través de toda la historia se han opuesto a la reconstrucción de la ciudad santa de Jerusalén y representan también actitudes que impiden la construcción de nuestra nación. No debemos ser ilusos, hay fuerzas demoníacas profundas, fuerzas muy poderosas que intentan hacer daño a nuestra nación, fuerzas que tienen que ver con la moral, fuerzas que tienen que ver con lo económico, que intentan destruir y afectar nuestras naciones y nuestros pueblos, que impiden que los principios de Dios se establezcan allí. En Esdras capítulo 4 vamos a encontrar algunos principios importantes. Por ejemplo, el verso número 2. Bueno, vamos a leerlo textualmente, creo que tenemos tiempo. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios. Entonces, lo primero son mentiras. No eran ellos los que ofrecían sacrificios. Intentarán dañar nuestra mentalidad cristiana con mentiras. La segunda la encontramos en el verso número 5. El verso 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces la intimidación, ¿no? La intimidación es una obra del diablo para callar al cristiano, ¿no? Si tú hablas, te voy a quitar el trabajo. Si tú hablas, vas a perder respeto con la gente. Tercero, verso número 5, sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Entonces, la tercera es atemorizar, verso 4, y la quinta es sobornar a los funcionarios, o sea, ya mover acciones gubernamentales para impedir la construcción del templo. En el verso número 6 dice: y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Jerusalén. Hoy en día, pues, a veces los vecinos molestan con las iglesias. A veces las iglesias hacemos mucha bulla, pero los vecinos también intentan que las iglesias nos lleguen a los lugares. Escriben acusaciones contra la ley. Versículo 6 dice: escribieron acusaciones. También en los días de Artajerjes, verso 7, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros a Artajerjes, rey de Israel, rey de Persia, y la escritura y la carta eran en arameo. Rehum, verso 8, Rehum, canciller, y Simsai, secretarios, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Y por último, en los versos 22 y 23, dice: y mirad que no seáis negligentes en esto, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, fueron apresuradamente a cesar a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Durante un periodo de la historia, lograron detener la obra de Dios. Que eso no nos suceda a nosotros, ¿no? Que nuestros conformismos, que nuestras comodidades no impidan hacer crecer la obra de Dios.
Bueno, el ministerio de Nehemías llegó precisamente para terminar esa reconstrucción. Él encontró que el templo había sido detenido su construcción y nuevamente motivó a la construcción de la ciudad de Jerusalén. Y Nehemías fue muy firme en el capítulo 4 de Nehemías. eh, Él dijo, ustedes no tienen parte con nosotros porque ustedes no son de Jerusalén. Y en un momento él armó al pueblo y puso que con una mano colocaran el ladrillo y la otra mano la tuvieran en la espada. Porque a veces se necesita devoción y también se necesita acción. Se necesita de ladrillo, pero también se necesita de espada, de estar firmes en la realidad de Dios. Voy a compartir en estos momentos un pequeño break para que miráramos un videito donde nos muestra aquí un pequeño resumen de la obra de Nehemías. Después de vivir en el exilio en países extranjeros por muchos años, se les permitió a los israelitas regresar a su tierra natal. Cuando volvieron a casa, a su capital Jerusalén, descubrieron que el muro que antes protegía la ciudad había sido destruido por completo. Había un hombre israelita llamado Nehemías, que vivía en Persia y era sirviente del rey. Un día, recibió un informe de su hermano, diciéndole que muchos israelitas habían regresado a Jerusalén, pero el muro estaba en ruinas. Nehemías comenzó a llorar, orando que Dios perdonara a los israelitas por el modo en que se habían alejado del Señor, y para que Dios los ayudara a reconstruir la ciudad. Nehemías entonces le pidió permiso al rey de Persia para regresar a Jerusalén, a fin de ayudar a los israelitas a comenzar a reconstruir el muro. El rey estuvo de acuerdo, así que Nehemías viajó a Jerusalén. Después de llegar al lugar, Nehemías visitó el muro, inspeccionó detalladamente las ruinas. Entonces acudió a los sacerdotes y oficiales de Israel para compartir sus planes con ellos. Les dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Los oficiales respondieron, manos a la obra. Entonces, todo el pueblo que vivía en Jerusalén se reunió para comenzar a trabajar. Israelitas de todos los trasfondos y esferas de la vida se unieron en el esfuerzo. Los sacerdotes trabajaban al lado de los guerreros, y los guerreros trabajaban al lado de los mercaderes, orfebres, perfumistas y personas de todos los demás gremios. Hombres, mujeres y familias trabajaban lado a lado para reparar no solo el muro, sino también las puertas de la ciudad, poniendo estacas, levantando puertas y colocando en su lugar cerrojos y barras. Mediante el liderazgo de Nehemías y el esfuerzo combinado de todo el pueblo que vivía en Jerusalén, todo el muro de la ciudad fue reconstruido solamente en 52 días. Muy bien, que esto les permita pues ilustrar un poco, ¿verdad? Lo que fue esta reconstrucción. Dios nos dé 52 días o 52 semanas para restaurar las vidas de otras personas. Ahora, ¿por qué las personas necesitan restauración? Lucas capítulo 15, versos 4 al 7, 8 al 10, 11 al 32, repite la palabra perdido. Entonces se habla de la oveja perdida, se habla del dracma perdido y se habla del hijo pródigo. No dice perdido, pero una frase parecida. El hijo pródigo. Estas tres parábolas representan tres razones por las cuales nuestra nación necesita ser restaurada. La oveja perdida representa la ignorancia de la palabra de Dios. Esta oveja se va del rebaño y no sabe ni para dónde va, no conoce la palabra de Dios. Entonces nuestra nación necesita ser restaurada porque necesita profundamente conocer la palabra de Dios. El dracma perdido representa la pérdida
porque no existen pastores que busquen a esas ovejas. Es decir, estaba ese dracma en las manos y por alguna razón se extravió en la casa. Y uno puede decir, ¿para qué ando buscando ese quetzal que está por ahí tirado si tengo 100 quetzales aquí? Pero el buen pastor, si hay un pastor, él busca y rebusca y voltea los muebles hasta encontrar el dracma que estaba perdido. Una actitud a veces en Guatemala del cristianismo es gozarse con el 40% de cristianos en una nación y vivir en congresitis aguda, ¿no? Y en conciertitis aguda. Yo creo que nosotros debemos llorar es por los 60% de población en Guatemala que está perdida. Y la parábola del hijo pródigo pues representa al que está perdido, pero por voluntad propia. Él estaba en el redil, estaba en medio de una familia y él se extravió. Bueno, a las personas, los 16 millones de guatemaltecos, algunos ignoran la palabra de Dios. Otros no han encontrado esos pastores que los busquen y los restauren y los sanen. Y otros, a pesar de haber encontrado y estar en el redil, por voluntad propia se han apartado de Dios. A esos tres hay que buscarlos y esperarlos, y hay que estar allí para restaurarlos. En Guatemala hay mucho más de voluntad propia, ¿no? De hijos pródigos que han perdido la noción de lo que es tener un padre en la fe y viven de ayos en la fe y no de verdaderos padres. Muy bien, vamos a terminar compartiendo este pequeño resumen de lo que es restaurar nuestra nación. Primero necesitamos restaurar el corazón. El primer cimiento para restaurar nuestra nación es restaurar el corazón. Primero el nuestro y después llevar a Jesucristo al corazón de aquellos que lo necesitan. Un segundo cimiento es la instrucción en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra del Señor. El que podamos entrar en todo un proceso, ¿no? De capacitación, de edificación, de búsqueda de las más de 30,000 promesas y bendiciones que hay en la ley de Dios para nosotros. Y como resultado, crearemos hombres nuevos, con mentalidades nuevas, con valores nuevos, para construir los edificios, los muros, las calles, las ciudades, la cultura, la educación, las finanzas, el dinero, la empresa, en nuestra propia nación. Las dos primeras son una tremenda responsabilidad de nosotros como creyentes. La tercera es una responsabilidad de aquellos creyentes que tienen funciones y mandos dentro de nuestros gobiernos, pero también son funciones de la iglesia, edificar y consolidar a aquellos que Dios va a usar como Nehemías, como funcionarios de los reyes. Oh Dios del cielo, permite que tu presencia nos acompañe. Danos a cada uno de nosotros, Señor, esa poderosa palabra tuya. Si tú aún no has aceptado a Jesús en tu propio corazón, esta es la oportunidad para que en tu corazón more ahora la luz de Dios, para que luego empieces un proceso de cultura y de cambio, de renovación de tu propia mente en base a la palabra del Señor. Y es la oportunidad para que ahora con esos principios puedas reabrir tu economía, puedas reabrir tu trabajo, reabrir tu propia empresa, reabrir y colaborar en nuestra propia sociedad. Lo que nosotros decimos de ganar, de edificar y de enviar. Si tú ya conoces a Cristo Jesús, ¿dónde te encuentras? ¿Estás siendo ganado para Cristo? ¿O estás siendo edificado en Cristo? ¿O estás recibiendo ese enorme desafío de ser enviado a repetir ese proceso en Cristo? Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.